¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy tenemos con Fran Santaclara un mano a mano porque vamos a hablar de Pecco Bagnaia, ya lo habéis visto en la miniatura. Y hola Fran, muy buenas. Muy buenas, Nico, ¿qué tal? Pues muy bien, dispuesto aquí a hablar de Pecco Bagnaia. El objetivo del vídeo básicamente estamos hablando tanto, hay un debate permanente entre la 24 y la 25, si Marc dice que, que la moto que llevan es la 24, Pecco dice que es la 25 y que no le gusta. Bueno, vamos a intentar desentrañar todo lo que hay detrás de ese discurso que se ha instalado, de ese debate que se ha instalado y sobre todo ver cronológicamente Pecco Bagnaia qué ha ido diciendo de esta moto, porque es súper clarificador ver lo que ha dicho Pecco para sacar conclusiones. Así que atentos a las conclusiones de este vídeo, que van a estar muy chulas. Y antes quiero deciros, por supuesto, que muchas gracias por seguir siguen aumentando las membresías en el canal. Tenéis el vídeo de Nico Moreno, videoblog que se curró en Le Mans. Y esta semana vamos a ir con una serie nueva solo para miembros, que yo creo que está muy bien, muy interesante. La hemos llamado El Archivo Secreto, y son entrevistas que yo guardo de pilotos de MotoGP, actuales de la parrilla, pero hechas hace 3-4 años, cuando yo empecé aquí. Entonces, por ejemplo, este jueves vamos con Jorge Martín, a punto de debutar. No se había subido todavía en un gran premio oficial en la Ducati de MotoGP. 2014 en Aragón, y me lo trajo Mela Chércoles y me dijo: oye, entrevista a este chaval. ¿Quién es? Jorge Martín. Está en la Rookies Cup y este va a llegar. Y aquí lo tenemos en MotoGP. Y nada, con muchas ganas ya, la primera carrera de MotoGP, con muchos nervios, por supuesto, pero bien, a ver qué tal se nos da. ¡Buah, cómo gira! Dije, y se empezaron a reír, estaba Gigi. ¿Te llevas suficientemente bien con algún piloto veterano como para que te haya dado consejos? ¿En cuántas carreras crees que van a dejar de darte rueda? Pues espero que me den ruedas. Es decir, bueno, vale, rápido sé que voy a ser, tal. ¿A qué le tienes miedo? No, porque Twitter al final yo creo que es todo hate. Da igual lo que hagas, que te van a criticar. Sí, o sea, te da igual. ¿Tú qué piensas de cuando alguien te dice este tío es un paquete? ¿En qué año campeón del mundo de MotoGP? Policías poli. Pregunta. Pues 2020. Esa es la entrevista que tenemos este jueves solo para miembros. Jorge Martín a punto de debutar en MotoGP. Así que, si queréis haceros miembros, os unís en la pestañita de unirse. Son 2,99 al mes, es súper barato y tenéis todas las semanas un vídeo para entretenimiento, puro y duro, que por cierto, me ha escrito un amigo en Tailandia que se ha hecho miembro y, hostias, lleva devorando vídeos 2 días y comentando. Digo, pero tío, si eso es muy antiguo, y se los está viendo todo. O sea que tenéis todos los vídeos abiertos. Bueno, Fran, vamos al lío con el tema Pecco Bagnaia y Márquez, que yo creo que podríamos empezar por las ultimísimas declaraciones de Márquez en la inauguración de una tienda Ducati en Barcelona, en las que ha vuelto a decir que la moto que él lleva es la 24. Sí, yo creo que ya no es la primera vez que hace esto. Creo que fue, si no recuerdo si fue en Le Mans o en Silverstone, al micrófono de Borja González, también cuando le preguntaron por la 25 y le mencionó Borja González, bueno, tú una 24 no la has probado. Y Marc lo primero que hizo fue rectificar eso, dijo, no, a mí me dicen que en el box los ingenieros me dicen que yo lo que llevo es una 24. La 25, 24.5, al final realmente la 25 existe más como concepto más que como realidad. Porque cuando tú ves los test, ni la aerodinámica se introdujo, ni el chasis en su momento se introdujo, ni el motor. Estamos con una 24 con pequeñas evoluciones. Y ayer mismo Marc Márquez volvió a comentar diciendo no solo que tiene una 24, sino que tiene la misma que está conduciendo Alex. Que aquí ya cada uno puede también interpretar hacia dónde, porque ya sabemos que Marc irá muy fino siempre con todas sus declaraciones y hacia dónde quiere apuntar. Pero yo creo que es que dentro de este jaleo, que yo creo que ni en Ducati saben muy bien cómo llamarla, depende de con quién hable la llama de una forma u otra, pues unos van tirando hacia un lado, Bagnaia la llama más 25 posiblemente, o 24.9, Marc la llama más 24. Sí, Bagnaia ha ido poniendo los decimales para arriba y para abajo según avanzaba el tiempo. Hay que tener claro un concepto que creo que es importante aclararlo al principio de este vídeo, que es lo que dicen todos los ingenieros. 2 motos exactamente iguales, puestas para 2 pilotos diferentes, solamente con que cambien en altura, igual
hasta ni en peso, pero dos personas diferentes. Ya son dos motos distintas y son dos comportamientos totalmente distintos a la hora de enfrentar ese material a 350 kilómetros por hora. No estamos hablando de que vas por la calle y tu moto es igual que la mía y corremos lo mismo, ¿no? Es alta velocidad, con alta tecnología, y es un comportamiento diferente tener un tío de 1,67 o 1,72 encima de la moto. Con lo cual, lo que tenemos aquí en liza, lo que tenemos para analizar es que estas dos motos, siendo iguales, su comportamiento sería diferente puestas para Pecco, que fijaos la diferencia de altura, de ergonomía, incluso de anchura de cuerpo, ¿no? Entre Pecco y Marc. Eso va a hacer la diferencia en la moto. Entonces, vamos a obviar o vamos a empezar por decir que la misma moto puesta para dos pilotos, esto es súper básico, pero es ya una moto diferente, con lo cual no te puedes, las comparativas cuando las haces con tu compañero, pues los ingenieros saben interpretarlas porque saben dónde están las diferencias de cada uno. Pero bueno, lo que vamos a hacer con esta foto, si os parece, es ir diciendo desde los primeros test cómo ha ido viendo Pecco Bagnaia la moto, porque el discurso de Marc siempre ha sido muy claro. Esta moto me gusta, es la 24, él saltó de la 23 a esta 25 sin pasar por la del año pasado estrictamente, y lo que ha encontrado ha sido una moto mucho mejor, sobre todo porque en el histórico, y también está documentado, Ducati admitió que la moto de Márquez el año pasado estuvo con lo opuesto, porque no querían un ataque de Marc al Mundial de Jorge Martín y Pecco Bagnaia con una moto anterior. Entonces, esto ya está dicho por Gigi Dall'Igna, por Tardozzi, y por lo tanto ya es un debate pasado. Vamos a ver, Frank, que tú eres el hombre de la hemeroteca, el hombre que más ha seguido todas estas declaraciones, porque haces directo todos los días en tu canal y cada cosita que sale es un apunte muy interesante. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que habría que empezar por Barcelona, ¿no? Sí, yo empezaría por los test de Barcelona, donde tuvieron ambos pilotos a su disposición varias especificaciones distintas de la Desmosedici. No rodaron mucho con la GP25, ninguno de los dos, pero bueno, rodó más Marc que Pecco, eso sí, pero Pecco, como venía de estar probando la 24, pues se encargó más de hacer las comparaciones de forma directa, ¿no? Al final Marc venía de una 23 que, como se vio y como tú bien has mencionado, había un mundo de diferencia. No tenía muchísimo sentido que Marc estuviese pues rodando quizás tanto con una moto que en principio bueno, no iba a ser continuada como al final sí ha sido esta temporada. Pecco rueda poco con la 25 y aprueba el motor lo aprueba pero con reservas, cosa que después, tiempo más tarde, sabríamos por Gigi Dall'Igna que realmente ya desde los test de Barcelona ellos no estaban muy convencidos de este motor. Esto lo comentó Gigi en la pretemporada de este año. El motor lo aprueba con reservas y el chasis no tanto. Vale. El motor 25 queda con una interrogación sobre qué van a hacer cuando lo presenten en Qatar, cuando se precintan. Y el chasis, ¿qué dijeron? El chasis no está todavía muy convencido. Vale, no también lo mismo, tampoco. interrogación para moto. O sea que la moto arranca en su versión 25 con dudas. Sí, Pecco dice que nace bien, que siente que tiene potencial la moto, que incluso ha nacido, me llegó a mencionar que había llegado a nacer incluso mejor que otros años, pero que, bueno, todavía tenía potencial, pero que no estaba aún al nivel de la 24. Vale, o sea que digamos que Pecco aquí lo que dice es, la moto nace bien. Sí. Con lo cual ya tenemos un primer punto positivo de Pecco Bagnaia. Siguiente punto de encuentro. Bueno, Marc Márquez, por cierto, está de acuerdo con esto. Sí. Dice prácticamente lo mismo que Pecco Bagnaia. Sí, porque es verdad que en pretemporada, que no sabemos si era una orden de Ducati o era la realidad, los dos pilotos dijeron qué bien que los dos estamos dando las mismas instrucciones a los ingenieros. O sea, los comentarios son los mismos, que ya era es un poco raro, ¿no? Pero los dos se empeñaron en decir eso. Vale, siguiente paso después de Barcelona, donde tenemos un bien a la moto y dudas sobre el motor y el chasis, tendríamos que irnos a Sepang. Correcto. Nos iríamos a los test de Sepang. Por cierto, hay que decir que los test de Barcelona el más rápido, Alex Márquez fue, con esa GP24. Vale.
la primera vez que se monta. En los test de Sepang, Peko prueba más la GP25 y aquí se incrementan las dudas sobre la GP25. Vale. Sepang, voy a poner la 25 con más dudas todavía, más dudas. Sí. Y claro, aquí donde yo creo que se incrementan las dudas es cuando Marc Márquez prueba tanto la 24 y la 25 y con ambos consigue tiempos muy similares, es capaz de ir rápido con las dos. Vale. Para él, la 25 no está tan mal. Incluso recuerdo, no sé si te acordarás, que Marc Márquez mencionó eso de que, claro, es que para él las dos motos son nuevas. Correcto. Y para él las dos son un salto. O sea, porque él viene de la 23 y se monta en dos especificaciones distintas que son mejores que lo que él llevaba. Entonces, bueno, él las dos las ve bien. ¿Y qué pasó con...? Porque aquí es verdad que Peko ya empezó un poco a quejarse de que le hacían probar demasiadas cosas a él o verificar demasiadas cosas. Sí, o sea, claro, le hacían verificar muchas cosas, pero sobre todo porque yo creo que nació con muchas dudas, sobre todo con el tema del motor. Llegó hasta tal punto que incluso, si recuerdas, le dieron a probar también el motor a Fermín Aldeguer para verificar si de verdad estaba teniendo problemas el motor o si quizás era algo más subjetivo del piloto. Vale, o sea que aquí en Sepang, digamos que Marc prueba las dos motos y Peko sigue trabajando sobre la 25. Esto es interesante también porque se ha instalado en la afición o en parte de la afición la idea de que quien está desarrollando la moto es Marc Márquez porque es el que va más rápido, y esto también es un bulo, digamos, que había que desterrar de estos debates, porque las motos las desarrollan los ingenieros y las prueban los pilotos, y según el feedback que dan de esas pruebas, la moto se va componiendo. Para Marc, la resolución sería: va todo bien, no encuentra diferencia entre la 24 y la 25 o no encuentra demasiada diferencia, y Peko Bagnaia todavía, o sea, le cuesta todavía más la 25. Hay una cosa interesante para remarcar aquí, y es que Márquez está a su vez cambiando su estilo de pilotaje. Es decir, Márquez está trabajando sobre cómo se encuentra él en la moto. Y yo creo que en el trabajo de fábrica que hacen, él todavía no está preparado a estas alturas de temporada que estamos hablando, en pretemporada, para dar demasiado feedback, porque él también se está acostumbrando a una moto nueva. Recordemos que la otra era el hierro cliente que tenía o que tuvo de la temporada anterior. Vale. Una moto, un equipo... Correcto. Técnico alrededor, Sí. todo. O sea, al final para Marc Márquez era absolutamente todo nuevo. Todo era, yo creo que un comienzo y un primer acercamiento también al equipo en todos los sentidos. Ya no solo como estructura, sino también la gente que trabaja alrededor suya cada día en el box. Recordar también que Dillan Antonio se lesiona, que es uno de los que llevaba también esta 25 y la probó muy poco. O sea, recordad que Dillan Antonio además se lesiona haciendo el caballito de lo contento que estaba. Para la foto, correcto. Y por eso le dan a probar el Aldeguer, le cogen como para que testee un poco Después se dijo que también lo habían probado los demás que llevaban todos los demás pilotos de Ducati, pero lo que se sabe seguro es que Aldeguer lo probó. Vale, siguiente test es en Buriram, tengo apuntado, sí. Buriram. Vale. Ahí Peko Bagnaia entra en barrena con la moto. ¿Qué es lo que ocurre, Fran? Claro, en Sepang tuvo unas sensaciones buenas realmente. Ahí, igual que hemos mencionado antes que hizo el mejor tiempo en Barcelona, en Sepang lo hace Alex de nuevo. Se queda muy cerquita Peko Bagnaia, se queda creo que a 7 milésimas del tiempo de Alex. Tiene mejores sensaciones. Un circuito que también es cierto que históricamente siempre le ha gustado a Peko Bagnaia Malasia, así que eso siempre sabemos que puede quizás pues, tapar un poquillo. Sin embargo, aquí en Buriram, Peko es el de que bueno, se tiene que encargar de otros problemas, como dice, y mantiene su opinión negativa sobre el motor 25 y demás. Y también, yo presupongo también que la Aero 25, porque la Aero 25 que vimos, Pirro, que era distinta, era bastante distinta a lo que han llevado después, no vuelve a aparecer nunca más la Aero 25 por ahí. Marc coincide con el motor, con Peko. Marc coincide en la misma. El motor de la GP24, el motor 2024, mejor que el de 2025. O sea que le dice no a la 25 también. Claro. Siguen coincidiendo. Y al final apuestan por la GP24 con algunas piezas del 25, algunas cosas, evoluciones del 25, como el Abasatore, o sea, el Rear Height Device, el basculante y algunas pequeñas evoluciones en el motor que sí homologan el motor del 24, pero las pequeñas evoluciones, que esto es lo de siempre, nosotros tampoco podemos saber hasta qué punto son esos updates que hayan podido hacer,
pero lo que se dice es que son cosas más relacionadas con la fiabilidad del motor, mejorar esto y quizás tener un poco más de potencia, más que grandes cambios. Vale. Pues la conclusión después del test de Buriram es que se quedan con la configuración básica de la 24 con evoluciones que irán incorporando, etcétera. Vale, siguiente punto de encuentro de Marc y Pecco con la moto ya es en temporada, ¿no? Sí. Vale. En temporada, donde además hay que decir que Dylan Antonio vuelve de la lesión, que se lesionó, él volvía, su primera sesión fue Tailandia. Y desde el VR46, tanto Ucho como Pablo Nieto dicen que la elección de Dylan Antonio es llevar la moto con el setup de Pecco Bagnaia, porque es la más similar a lo que al estilo de pilotaje de Dylan Antonio. Vale. Aquí, Pecco Bagnaia no lleva el Avasatore del 25, prefiere llevar el del 24, y también hace un cambio en el basculante. Esto lo hace, juraría que lo hace en Argentina, o a partir de Argentina cambia, o para Argentina cambia el basculante del 24. Pero bueno, en Tailandia, ¿cuál es la queja que tiene Pecco Bagnaia? La queja de Pecco Bagnaia en Tailandia es los neumáticos, el neumático trasero. Ya empieza a ir hacia el neumático trasero, Pecco Bagnaia. Vale. Yo creo que estas quejas, como vienen, como ya estamos en temporada, las vamos a hacer sobre la foto. Entonces, ve diciéndome a ver un poco sobre todo lo que se queja y lo vamos apuntando en esta foto que tenemos de las dos motos, donde están los dos pilotos aquí, Márquez y aquí. Vale. Entonces, bueno, podríamos en Tailandia, ¿sí? Podríamos marcar al principio que no utiliza el mismo dispositivo, o sea, utiliza el Avasatore del 24 y no del 25 al comienzo, a diferencia de Marc y de Dylan Antonio, que sí lo utilizan. Vale. Esto después cambiará, o sea, esto ya, después pero más adelante cambia. Me interesa más la queja, fíjate, me interesa más sobre no las modificaciones que hace, sino sobre qué se queja Pecco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque al final es si no le funciona, va a decir esto no funciona. Ya. Entonces, en Tailandia, aunque lleva el rear device del 24, junto con Dylan Antonio, que ya nos da una pista de por dónde van los tiros en las preferencias de pilotaje, pero él dice que el neumático trasero le está fallando, ¿no? Que tiene sensaciones extrañas y que, en el grip. Que el neumático trasero no termina de sacarle rendimiento. Vale. Pues, y Marc gana la carrera. Sí, gana la carrera, además estando detrás de Alex Márquez durante 16 vueltas pegado, en las que ahí el Marc no tiene ningún tipo de problema con la moto, más allá de las presiones. Y sí que es cierto que en Tailandia Pecco Bagnaia menciona el tema de que había tenido vibraciones en el tren delantero, pero él mismo dice que es por la mala elección del neumático que había hecho delantero, para la sprint creo que fue. De ahí pero su queja ahí es el neumático trasero. Vale, de ahí nos vamos a Argentina, donde vuelve a ganar Marc, y ahí Pecco vuelve a decir. Dice, aquí cuando ya empieza a decir empieza a hablar de las sensaciones del año pasado. Dice Pecco Bagnaia. Y sus palabras son que han mejorado sus sensaciones en esta carrera, pero que echa de menos controlar el neumático trasero. Dice, es algo extraño porque estoy pilotando la moto del año pasado. Vale. Entonces, bueno, aquí vuelve a ser otra vez neumático trasero, las quejas de Pecco Bagnaia. Vale, y a todo esto, los tiempos en los circuitos se están bajando con respecto al año anterior. Es decir, están yendo más rápido. No es un problema de que la moto corra menos o que Pecco vaya peor en velocidad y en tiempo de carrera con esa moto, sino que es un problema de, que él señala dónde cree que está su principal problema con esta composición de moto. Sí, además yo apuntaría también por parte de Pecco Bagnaia que él es el primero que, aunque hable de las sensaciones, recuperar las sensaciones, no le está achacando tampoco mucha culpa a esto, sino que él mismo está diciendo también, bueno, estos son circuitos que le van bien a Marc y a Alex, ya cuando lleguen mis circuitos. O sea, que el mismo Pecco, realmente yo creo que en este momento él siente, bueno, yo creo que esto también es consecuencia de que el calendario ha empezado, y es cierto, empezó con unos circuitos que eran más favorables para Marc Márquez en principio. Bueno, llegamos a Austin, donde Marc se cae en la carrera larga y se certifica la primera victoria de Pecco Bagnaia.
Sí, y hay que recordar que aquí el jueves mencionó eso de que si hubiese comenzado el Mundial en Qatar o Portimao, las cosas serían distintas. O sea, yo creo que esto es importante reseñar porque al final también esto ya no es solo analizar un poco los problemas que tiene Peco, creo que él siente, sino también ver cómo ha evolucionado también su forma de pensar o su mentalidad con respecto al campeonato. Porque, claro, si tú mencionas que si hubiese comenzado el Mundial en Qatar o Portimao, las cosas serían distintas porque tú confías, tú crees que yo puedo, solo que estos circuitos no me van tan bien. Pero claro, yo con lo que tengo puedo. Así que en Estados Unidos pongo un conjunto vacío porque victoria y no se queja de la moto. Y celebración con recadito. Celebración con recado, es decir, correcto. Ojalá hubiéramos empezado en Qatar, que es lo que me favorecía a mí. Y ahí nos vamos justamente a Qatar. A Qatar. ¿Y qué ocurre en Qatar? Bueno, tuvo un problema en la Q2, que es cierto que si entra muy rápido y pierde el tren delantero, condiciona su fin de semana, pero él mismo dice que es un error suyo. La sprint muy mala. No sé si te recordarás que la sprint él mismo decía que no tenía la capacidad de adelantar durante la sprint, que no sabe qué le pasa a la sprint cuando ponen el tanque del depósito más pequeño, que no se siente cómodo y que esto no le ocurre los domingos. Vale. El domingo hace podio. Espera, perdona, le vamos a poner aquí un circulito al depósito. Al depósito de la sprint. En la sprint race, bajo el eslogan o el lema de no puedo adelantar. No puedo adelantar. Vale. No puedo adelantar. Vale. Y llega la carrera larga y ¿qué ocurrió? Bueno, es cierto que él tuvo que remontar desde atrás, ¿sí? Pero vamos, en la primera vuelta ya estaba en las posiciones delanteras, incluso llegó a adelantar a Marc Márquez, tuvieron ahí un pequeño duelo y estuvieron los tres muy juntos, tanto Viñales, Marc y él estuvieron muy pegaditos los tres hasta que Marc ya consiguió adelantar a Viñales cuando se abrió Viñales y ganó. Hizo podio y realmente ahí no escuchamos mayor queja, más allá del mismo Pecco Bagnaia, más haciendo quejas sobre que por qué no rindo, además esto lo dijo en el corralito, por qué no rindo igual el sábado que el domingo, y que él mismo se había pues condicionado ya su fin de semana con su fallo en la Q2. Vale. El Mundial llega a Europa, llega a Jerez, dejamos las pistas anchas y nos vamos a los circuitos de toda la vida de la zona europea. En Jerez se cae Márquez, con lo cual se repite otra vez el ecosistema que estuvo en Estados Unidos. Pero ahí Pecco creo que es un punto de inflexión en cómo empieza a hablar de la moto Pecco, ¿no? Absolutamente. Habría que decir que cuando llega a Jerez, él mismo menciona que Marc está ahora mismo con una moto que no tiene una deficiencia de rendimiento como el año anterior. Que esto mismo lo dice Pecco, lo reconoce. Está un pasito por delante y que él tiene que intentar dar ese paso para llegar a él. O sea, que hasta este momento él está diciendo, oye, soy yo el que tengo que intentar dar ese paso para llegar a donde está Marc. Y hablando de la moto, dice que cree que la moto nueva tiene más potencial, acelera mejor, más velocidad punta, frena mejor. Esto lo dice Pecco Bagnaia en Jerez. ¿Qué es lo que ocurre? El domingo se cae Marc, yendo detrás suya, pierde el tren delantero, se cae. Marc dice que es un error suyo, entra muy pasado ahí. Y cuando le comentan esto a Pecco Bagnaia, de cómo ha sido la caída de Marc y demás, dónde ha sido, ahí Pecco Bagnaia es cuando empieza a mencionar más el tema del tren delantero. Empieza a decirlo como señalando, como diciendo, ¿veis? Es que esta caída es lo que me pasa a mí también. Cuando vas detrás de otros, pues al final, con las turbulencias, el aire sucio, pierdes el tren delantero o a veces lo pierdes sin más, no te avisa la moto y te cae. Sí. Esto igualmente es un mal endémico de la Mosedici de hace mucho tiempo. Eso te iba a decir, que Pecco lo plantea como un mal endémico de la moto, un poco pasando facturas de lo que se le había achacado en los 2 años anteriores de va liderando y se cae. ¿Qué le pasa a Pecco? Que comete errores. Y él aprovecha esta caída de Marc para decir, en la Ducati te caes fácil si no la conoces perfectamente, porque le pasa algo al tren delantero, que es lo que le ha ocurrido a Marc y que yo sé lo que es. O sea, claro, que aprovecha esta ocasión para lanzar un recado que en realidad hace abrir una caja de Pandora de la que va a estar con la mochila, y todavía está con esa mochila el resto de temporada, que es el tren delantero. Efectivamente. Esto va a ser, yo creo que, como tú mencionas, yo creo que aquí aprovecha un poco la oportunidad, tampoco sin querer ser malos con Pecco Bagnaia, pero creo que aquí se le abre un poco la luz para también el poder justificar o poder decirle también a su equipo, oye, ves que los problemas que tengo yo también los tiene Marc. Y aunque Marc vaya ganando, fíjate que se cae por lo mismo que yo. Hay un ejercicio muy fácil de hacer, que se lo comenté a Nico, que es el de intentar hacer una búsqueda
de las quejas de Pecco Bagnaia del tren delantero desde Tailandia hasta Qatar. No hay ninguna. O sea, en ningún momento Pecco hace quejas. Es más, las 2 primeras carreras el neumático trasero, en Estados Unidos no se queja, en Qatar tampoco, le achaca problemas suyos. Y en Jerez es cuando empieza todo esto. Una vez que Marc se cae ahí, en unas condiciones ya más normales de carrera, porque en Austin se cae, pero era lluvia y demás. Entonces, bueno, ahí te puedes caer. Pero aquí cuando se cae sí que lo achaca a esto. Vale, nos vamos a Francia. El Mundial llega a Francia y siguen los problemas con Pecco en Francia. Sí, a ver, en Francia al final, ya a partir de aquí, a partir de Jerez, el discurso de Pecco es una continuación, fin de semana tras fin de semana. Siempre que hablan con él es no tengo el feeling con el tren delantero, es siempre absolutamente lo mismo. Yo creo que ya, que yo no digo que no tenga ese problema y que no tenga las sensaciones que tenía el año anterior Pecco Bagnaia, pero sí que es cierto que ahora eso se ha convertido como en su mantra cada vez que va a hablar ante la prensa de los problemas que tiene. Tanto en Francia como Silverstone, es cierto que también las condiciones fueron un poco excepcionales, yo creo, también en ambos sitios, que yo creo que eso también se tiene que tener en cuenta. También Pecco yo creo que ha tenido quizás un poco de mala suerte también en algunas carreras, pero claro, yo muchas veces cuando las cosas te van mal vienen todas juntas. Vale, hay un asunto aquí que efectivamente Silverstone iba a poner otra vez el tren delantero, pero aquí hay 2 puntos en la moto que deberíamos tocar. Un asunto del que se habló mucho, que es el freno motor. Lo voy a poner en otro color para ver si se lo podemos achacar a Pecco o no. Del freno motor se habló y también se habla de las horquillas que lleva Pecco Bagnaia en su configuración, que es el único que lleva horquillas diferentes en longitud al resto de pilotos Ducati, que tiene que ver luego con comparar las sensaciones de pilotaje. El freno motor a Guido Meda le dijo que no era, o sea, que parecía que él se estaba quejando de ese freno motor que empujaba demasiado al tren delantero, y a Guido Meda le dijo no es eso, ¿no? Sí, le dijo que no era eso, y es más, estamos leyendo mucho también en distintos foros y demás que, bueno, es que fíjate que Pecco siempre ha sido el que tiene la frenada más fuerte en Ducati y ahora la ha perdido, y es mentira, el mismo Pecco Bagnaia sigue diciendo que sigue siendo el que frena más fuerte de Ducati. Incluso el mismo Pecco Bagnaia menciona muchas veces que esto lo menciona también hablando con Guido Meda, así es que yo muchas veces digo que escuchar a Pecco Bagnaia, el tío peca muchas veces de honesto con muchas cosas. Él lo dice muchas veces, no son tanto décimas, sino milésimas lo que pierdo. Es que yo creo que la diferencia no es tanta. Claro. Sí, la diferencia... Bueno, vamos a ordenar un momento, que es... vamos a decir las cosas que Pecco Bagnaia ve bien en la moto. Espera, lo voy a poner en rojito para que se vea bien. Las cosas que Pecco ve bien en la moto, que es... de momento la velocidad la tiene y la aceleración la tiene. La aceleración la tiene. A ver, la frenada sí se queja. Su problema es la confianza, sobre todo. Es la confianza a la hora de entrar en la curva. Bueno, ese es el mayor problema que tiene Pecco. Como no tiene tanto feeling, no tiene tanta sensación, tanto feedback del tren delantero, Pecco Bagnaia entra con mucha menos confianza. Entonces, vale. Sí, más o menos. Y eso yo creo que es algo que realmente se puede notar. O sea, yo no digo que en eso Pecco esté mintiendo ni mucho menos. Pero también es verdad que él dice que sigue siendo el piloto que más fuerte frena. Sí, el piloto que frena más fuerte sigue siendo él. Esto son palabras suyas. Claro. Y con Guido Meda no achaca nada al freno motor. Eso está, no. que también hay... Aquí hay que anotarlo porque es curioso que... las explicaciones que se dan desde fuera dicen, vale, si está diciendo esto es por el freno motor, porque y luego el propio piloto lo desmiente. Entonces, haciendo solamente caso a lo que ha dicho el piloto, realmente lo que a donde vamos es a que su problema es el que está al lado del box, porque él tiene una moto mejor en velocidad y en aceleración, dicho por él, sigue siendo el mejor frenador de la parrilla. Y lo que tiene ahora mismo es una falta de confianza en cómo entra
frenando en la curva y en la sensación que tiene con el tren delantero. El tema de las horquillas, ¿él ha dicho algo específicamente sobre eso? A ver, es que el tema de las horquillas, yo personalmente yo no le achaco tanto al tema de las horquillas por lo siguiente. En el 23, Öhlins trajo una evolución de estas horquillas, Sí. ¿no? Una evolución que se basaba en las exigencias de las evoluciones de las motos y lo que se le exigía cada vez más al tren delantero en estas motos. Entonces trajo una configuración más larga. ¿Qué pasa? Pecco Bagnaia decidió no utilizarlas. Las probó, dijo que tenía potencial, pero siguió con las cortas. En el 2024 volvió a probar las largas y tampoco terminó de entusiasmarle y volvió a las cortas. Y con las cortas consiguió 11 victorias, o sea que con la configuración con la que está usando ahora igual. Este año ha vuelto a probarlo tanto en Jerez como en Cota, porque yo creo que al final él también verá que todos los demás la están usando las largas. Yo, por ejemplo, le pregunté a Frankie Carchedi hace unos días sobre la configuración que estuvo usando Marc Márquez y la que está usando Fermín Aldeguer, y él me ha dicho que en ambos casos las largas. O sea, Alex Márquez. No, Marc Márquez y Fermín Aldeguer. Ah, le preguntaste por Marc del año pasado. Del año pasado, sí. Vale, y me vale. dijo que las largas y que Fermín Aldeguer las largas. También para ver qué estaban utilizando el año pasado, Vale. por lo menos en su lado del box. Y yo creo que Pecco por eso posiblemente alguna vez le da por probarlas, porque dirá, bueno, es que todos llevan las largas menos yo. Ya. O sea, esto será por algo. Pero él las pruebas y no le termina de convencer, a pesar de que él en su día dijo que tenía potencial. Pero vuelvo a decir, el año pasado ganó 11 carreras con las horquillas más cortas. O sea que no creo que tampoco esto sea un factor tan determinante. Creo. Claro. Entonces, después del ejercicio que hemos hecho, creo que no vamos desencaminados a ver una diferencia en lo que dice un piloto y lo que dice el otro. Pecco, a lo mejor por ser más analítico, por ser más honesto, por ser más naif en términos de con quién está al lado, dice cuáles son sus problemas y qué es lo que él siente que la moto no le está ayudando, y el otro, el caníbal que tiene al lado, cada vez que pasa algo, dice ha sido culpa mía. Dice, he entrado fuerte en la curva, he sbagliato yo, o sea, me he equivocado yo, y todos son equivocaciones que se atribuye el propio Marc. Claro, aquí entramos ya en las teorías de quién es Marc, de qué está haciendo, de cómo habla, de cómo se gana el equipo, de cómo genera un ecosistema que le hace ser muy competitivo a él. Y por comparación con el piloto, ahora si quitásemos de esta foto las motos, tendríamos que hay uno que compiten de manera totalmente diferente. Esto es así de claro. En pista cada uno hace lo que puede con la velocidad que tiene y la moto que tiene, pero fuera de pista compiten de una manera diferente y su exposición creo que le penaliza más a Pecco precisamente por hablar mal de lo que le tiene que hacer ganar, que es la moto. Entonces, ahí hay una diferencia brutal de mensaje que acaba calando en el equipo y en todos los componentes de Ducati Lenovo, que es, hay uno que se queja de la moto y hay otro que dice que todo es culpa suya. Realmente los ingenieros saben lo que está pasando ahí, pero humanamente, o sea, en las energías que se generan en el box, se celebran las cosas de manera diferente con un tío que gana y dice gracias y a un tío que pierde y dice, joder, es que no me funciona esto. Entonces, para mí esa es la gran diferencia. Aquí tenemos anotadas 4 o 5 quejas en 7 grandes premios de la moto, mientras que el otro no se ha quejado nada. Creo que por ahí van los tiros. Y esto lo remato con algo que ha dicho Fabio Quartararo y que os recomiendo ver en la entrevista que le hace Pol Espargaró en pleno box, que tampoco era un sitio muy bueno para hacer entrevistas, pero Fabio Quartararo dice una cosa que tiene que ver con esto. Cuando él estaba en su peor momento, dijo, entró a trabajar un poco qué estaba pasando y dijo, vale, yo no puedo llegar al box y decir que todo está mal. Algo tiene que estar bien. Y a partir de ver lo que está bien, se ha recompuesto como piloto y está haciendo, de momento, poles. Lleva 3 consecutivas. No ha podido competir en las 2 primeras carreras por lo que sea. En la última se le rompió una cosa en la moto tal cuando iba a ganar. Pero ha sido un clic, este famoso clic del que tanto habla Diego Lacabe. Ha sido un clic brutal.
Entonces, a lo mejor el problema de Pecco pasa por hacer ese clic mental y decir, vale, lo que tengo es alucinante. Vamos a empezar a decir las cosas que tiene bien la moto y vamos a ver cómo me pongo a ello. Porque con lo negativo le estás dando además herramientas a tu rival para que se crezca aún más. Le estás haciendo crecer. Absolutamente. Es que al final yo creo que tener a Marc Márquez te amplifica y te magnifica mucho los problemas. Porque cuando tú estás teniendo problemas, si quizás tu compañero fuese otro piloto que quizás puede pecar un poco de no tener una capacidad de adaptarse tan rápido como Marc, de esos hay pocos, pues quizás, bueno, tenéis el mismo problema los dos, o los dos estáis sufriendo y entonces, vale, el equipo puede ser también más nivel de comprensión mayor sobre tu problema. Pero cuando tú estás teniendo unos problemas y encima el que está al lado gana, te va sacando 72 puntos y es líder del mundial, ahí se te vienen todos los fantasmas del mundo. Yo no creo que sea tanto que esté mal porque esté Marc ahí. Yo creo que Pecco tiene sus problemas, solo que uno, teniendo los dos lo mismo, uno está siendo capaz de adaptarse a la moto y el otro necesita que la moto se adapte a él. Y esa es la gran diferencia. Entonces, claro, tú piensas que en un mundial a 22 carreras, ¿cómo le vas a ganar a un tío? Es imposible que tú le puedas ganar a un tío que él siempre va a saber adaptarse a lo que tiene, mientras que el otro necesita que esté todo cuadrado perfecto. Claro. Es muy difícil. Sí, sí. Mira, buscando la foto para hacer los garabatos que hemos ido haciendo encima de lo otro, me encontré esta, que es una foto que no es el típico posado, sino que es una foto de momento de la presentación, que define un poco cómo empezó el año en Ducati, ¿no? Con Gigi Dall'Igna mirando a Marc, que se montaba por primera vez en esta Ducati Lenovo, y un poco el gesto de Pecco Bagnaia con el guante diciéndole cosas como si todo el aprendizaje de Marc dependiese de... Bueno, no todo, pero el aprendizaje de Marc dependiese de lo que Pecco pudiera transmitirle, de lo que Dall'Igna fuera capaz de ver en este piloto. Es decir, teníamos un piloto rookie en Ducati Lenovo, 8 veces campeón del mundo, pero rookie en esta estructura, y dos veteranos. Uno de ellos 2 veces campeón del mundo y el otro el gran creador del trenecito Dall'Igna. Con lo cual, cómo se han girado las tornas en apenas 5 carreras, ¿no? Bueno, al final lo que se dice siempre, ¿no? El cronómetro es lo que manda, ¿no? Sí. La velocidad es lo que manda. Y ahí es donde yo creo que Marc marca las diferencias. Al final... Pecco tiene un gran desafío por delante, porque la moto que tienen es la que tienen, sea esa 24.5 o como quieran llamarla. Esos pequeños cambios que han podido hacer quizás pueden haber condicionado una moto que podría ser perfecta, aunque hay que recordar que con esta moto perfecta pierde el mundial también el año pasado Pecco Bagnaia. También. Pero esa moto que quizás era más dócil, más fácil de manejar o más equilibrada, lo que sea, es lo que tienen. Que puedan quizás recuperar esas sensaciones buenas del tren delantero para que pueda rendir mejor, ese es otro tema. Pero lo que tienen ahora mismo es ese. Y el gran desafío ahora mismo, y también la mayor oportunidad de Pecco, es demostrar si es capaz de crear esa capacidad de adaptación necesaria cuando todo lo demás sí está evolucionando a tu alrededor. Uno al final yo creo que es muy esclavo de sus sensaciones y muy esclavo de quedarte en tu zona de confort, de esto es lo que me funciona a mí y esto es lo que necesito. Y yo creo que ahí es donde también se separan muchas veces algunos pilotos. Claro, cuando se meten al lado al tío que es, junto con Casey Stoner, los dos pilotos más famosos por ser capaces de ir rápido con lo que sea, pues no te queda otra que adaptarte o quedarte atrás. Veremos cómo sigue el Mundial para adelante, porque pueden pasar muchísimas cosas, pero el guión tal y como se está escribiendo ahora mismo está con un Marc desaforado, que si no fuera por las 2 caídas, pues estaría a una pila de puntos, ¿no? Y con un Marc también determinando que su rival es su hermano, Alex Márquez, y no Pecco Bagnaia. Vamos a ver todas esas conjunciones astrales, cómo van evolucionando a lo largo de la temporada. Mañana jueves, no sé cuándo estaréis viendo el vídeo, pero bueno, hoy es un miércoles de emisión. Mañana jueves estrenamos el archivo secreto de este canal y os damos, solo para miembros, la primera entrevista de Jorge Martín en este canal, que fue justo antes de su debut como piloto de MotoGP en Pramac Ducati. Que la disfrutéis. Si no sois miembros, haceos miembros en la pestaña de unirse. Son 2,99 al mes, así que muy baratito, y podéis disfrutar de un vídeo extra por semana. Fran Santa Clara, eres un fenómeno, tío.
Muchas gracias por este ratazo aquí, intentando desgranar un poco qué es lo que puede estar ocurriendo con Peco Bagnaia. Pues nada, seguimos viéndonos en los próximos directos que tenemos en Alcañiz y nada, que estaré por allí, por cierto. Ah, sí. Ah, bueno, ahora lo hablamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si no quieres hacerte miembro, no pasa nada, pero por favor, el like sí, y la suscripción también. Te lo pido, por favor. Un abrazo fuerte y a Santa Clara igual. Hasta la próxima. Chao. Por el precio de una cerveza, por 2,99 al mes, puedes hacerte miembro de este canal y accedes a un chat exclusivo con toda la comunidad, acceso preferencial como público a los Revival y accedes a un contenido de vídeo exclusivo que vas a flipar.